Pues buenas tardes a todos, gracias por estar en este encuentro virtual. Os preguntaréis un poco por qué de esto, ¿no? Y qué mejor manera que decir, ¿no? Que Entremís, la Asociación Cultural Entremís de Cerredo, de Degaña, de Asturias, pues siempre ha realizado un acto de recreación histórica que es conocido por los amigos como la Francesada, ya sería la cuarta vez que se celebra. Empezamos en un principio pues con Tiradores del Bierzo y con ARCA, con la asociación ARCA, de la que, bueno, igual que Tiradores del Bierzo, no podemos más que agradecer, ¿no? Que estén ahí siempre con nosotros. Y bueno, no queríamos que el COVID nos parase. Y como las redes, aunque no tengamos ahí mucho ADSL en el pueblo, en Cerredo y demás, que seguro que por ahí está el alcalde escuchando y ya está diciendo, este ya se está metiendo en telares, quisimos hacer este encuentro pues para decirle a la gente que vamos a seguir tirando por la cultura, por nuestra historia y hacer este evento, ¿no? Como os decía, es una recreación histórica que revive esos momentos que pasamos en Asturias y en el resto de España durante la Guerra de la Independencia con los franceses y es nuestra historia común que todas compartimos. De hecho, he querido que esté representación de personas, de amigos de Cangas, del Narcea, de Ibias, también la Ciana, pero bueno, es una historia común a todos los concejos, sobre todo en ese momento, ¿no? Particular. Así que, qué mejor forma que iniciar este acto, para no alargarlo mucho en el tiempo, que pedirle al alcalde de Degaña, a Óscar Ancares Balín, pues que nos dedique unas palabras y que abra este acto institucional, este acto cultural y este acto sobre todo de vecinos y de amigos, ¿no? Luego no os preocupéis que ya os diré más o menos quiénes estamos todos en la reunión para que luego la gente pues tenga, bueno, pues que sepa cómo va esto. Así que, sin más, Óscar, te dejo la cámara para ti y nada, nuevamente agradecer al ayuntamiento desde la asociación que esté ahí apoyándonos, que es muy importante para nosotros. Óscar, si quieres. Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Para el Concejo de Degaña son muy importantes las actividades que desempeñan las asociaciones en el municipio. Entremís lleva años trabajando ya en diferentes actividades que son un aliciente y un recurso necesario en el Concejo en los tiempos que corren, y desde el Ayuntamiento de Degaña y desde el cargo que represento como alcalde vamos a apoyar las diferentes actividades que realicen todas las asociaciones en todo lo que esté en nuestras manos. Son tiempos complicados, pero trabajando juntos todo se puede y vamos a darle un pequeño impulso más a todo este trabajo que están realizando. Quiero dar las gracias a todos nuestros invitados y emplazarles a que en su momento, cuando podamos celebrar de nuevo la Francesada, para que vengan a compartir con nosotros esta actividad de recreación histórico-cultural sobre la Guerra de la Independencia y, por supuesto, agradecer a Entremís esta actividad tan esencial e importante. También quiero que me permitáis dar las gracias a los vecinos y vecinas del concejo por estar apoyando todas estas actividades que se realizan en nuestros pueblos y transmitirles lo importante que es dar a conocer nuestro pasado y nuestra historia común a otros concejos con los que compartimos tantas cosas. Y ya sin más, doy paso nuevamente a Pedro para que continúe con las presentaciones, sin olvidar dar nuevamente las gracias a nuestros invitados. Muchas gracias, Óscar, alcalde de Degaña. Y bueno, ahora quiero, por motivos de salud, de familiares, el presidente de la parroquia, José Luis, pues no puede estar hoy aquí en este evento. Y bueno, quiero transmitir también desde Entremís y desde aquí pues el agradecimiento porque siempre la parroquia ha participado y ha apoyado mucho todas las actividades culturales de Entremís. Así que, bueno, los importantes aquí no somos nosotros, ¿no? El moderador y demás, sino nuestros grandes invitados que van a ser los que van a llevar el peso de esta ponencia, pues para intentar que la gente conozca un poco más de su historia y conozca lo que pasó en Asturias, pasó en Degaña, en Cerredo, durante ese momento histórico. Son dos invitados especiales. El primero es Josefina Velasco, que, bueno, aparte de ser amiga que ya conoce el pueblo y creo que un concejal, hoy concejal de aquella no, pues la metió en la tarea de segar un pascón que había ahí al lado del hórreo, en el centro de interpretación. Y bueno, Josefina es archivera de la Junta, bibliotecaria, historiadora,
escribe columna en la Nueva España, y una investigadora total. Yo recuerdo el primer momento que llegué a donde Josefina, llegué pues totalmente un novato. Si eso yo hubiera llevado una botella de vino, hubiera aprovechado más el momento, y bueno, cuando vi esa acta de Cerredo, ¿no? de que las juntas errantes, las juntas del Principado habían estado y habían hecho noche allí, pues bueno, me tuvo que decir tranquilo, porque se me saltaban, y no es broma, porque llevábamos tanto tiempo detrás de ese acta que se me saltaba, me emocionaba, ¿no? Poder ver ese acta de ese momento. Aparte, es curioso, Josefina, a ver si me ayudas algún día, que la firma un tal Villanueva, se apellida como yo, seguro que... Sí. Formaba parte de la Junta Superior, entonces, sí, Villanueva, A lo efectivamente. mejor era... Bueno, algo quedará por ahí. Algo quedará. Bueno. Muy bien. Y aparte de Josefina, pues tengo a mi amigo Antonio Fernández, que es recreador, divulgador, y aunque él no diga que historiador, porque tal, sí que es una cosa que quiero hacer así mención, ¿no? Que los recreadores se pegan unas palizas impresionantes de investigación y de lectura, y que vamos, que es cierto que la carrera de historiador te da ese renombre, ¿no? Ese pedigrí que todo el mundo busca, pero los recreadores en su actividad ayudan muchísimo tanto a arqueólogos como a historiadores a comprender cómo de verdad se movían esos regimientos. Y entonces Antonio representa a ARCA, otra de las asociaciones que nos aguantan aquí en Cerredo. Sé que les gusta mucho el cachopo, porque aquí hemos dado el cachopo y ha sido un éxito el cachopo, habrá que repetir. Y bueno, Antonio va a ser el encargado de hablar un poco más de la recreación, a diferencia de Josefina, que va a entrar un poco más en el tema histórico. Y bueno, espero que les guste, que disfrute, y yo casi voy a dar paso a Josefina, y si quieres nos das unas pinceladas de toda esa historia. Josefina, te doy la palabra. Bueno, yo antes que nada, pues agradeceros que contéis conmigo. Con Pedro sé que siempre cuenta conmigo y que es muy amable y me tiene en una alta estima, pero yo tengo que decirle tanto al alcalde de Gaña como a todos los amigos, a Fina, al que ejerció de cura en aquella representación tan guapa que estaría al lado de ella, y a todo el pueblo de Cerredo, que para mí siempre es un placer estar con vosotros. Respecto a lo que Pedro José dijo de la gente de ARCA, pues os quiero contar que la Junta General, que edita las actas históricas desde hace muchísimos años, desde hace 25 años, las actas de la histórica Junta General, que le da nombre además, les está muy agradecida, porque gracias a ellos pues pudimos organizar una exposición preciosa en el 2008, haciendo un montaje que nos duró toda la noche y que contamos con sus trajes maravillosos durante los días que duró aquella exposición, pero además pues pudimos recuperar una parte importante de una documentación gracias a que ellos, buscando cómo eran los trajes de la época, pues encontraron una parte también importante del proceso al Marqués de la Romana, que la Junta General editó, recuperó las actas y bueno, y trajimos al Marqués de la Romana, al actual Marqués de la Romana, que no quedó muy contento con el trato que le dimos a su Marqués de la Romana porque nos había portado muy bien con la Junta General. Pero, en fin, esa es otra historia para profundizar y abundar más en que la gente efectivamente de la recreación no son unos frikis inconscientes, sino que son gente estudiosa y que detrás tiene mucho conocimiento. Este mini PowerPoint, y yo, bueno, pues os decía, como bien dice ahí, que hace 210 años, como estamos tan aficionados todos a conmemorar las efemérides que tienen años fijos, pues este año hizo 210 años en el que la Junta Superior de Asturias pues acabó en Cerredo, ¿no? Acabó llegando un día al pueblo de Cerredo, como queda atestiguado documentalmente en una de las actas que en su día le pasamos a Pedro José y a la asociación Entremís, y que también dimos a conocer a la propia Junta General del Principado de Asturias, al actual Parlamento asturiano, para que lo tuvieran en consideración, ¿no? Bueno, ellos ya lo sabían. Eran lugares, la Junta huía y estaba en lugares defendidos por paisanos agrupados en alarmas,
que vigilaban los pasos, digamos, fronterizos de Asturias, que no lo eran porque no había raya y los habitantes de un lado y del otro pues se sentían comprometidos a vigilar sobre todo sus montes, a cuidar sus pastos y los pasos que en un momento determinado pues, bueno, pues pudieran ser objeto de ataque, ¿no? Y a mí me satisfizo mucho saber que Entremís desde el 2015 está celebrando en Cerredo una fiesta que, aunque se llame francesada, no presupone por ello ninguna amistad. En algunos casos, incluso para ser políticamente correctos, a la guerra de la independencia se le llamó la guerra napoleónica. ¿Vale? Napoleón al final pues, era el emperador de los franceses. No tiene, desde hoy no tiene ninguna connotación peyorativa y bien sabemos que además la guerra de España al pobre Napoleón le trajo más de un quebradero de cabeza, ¿no? Cerredo pues tienes un título que aquí os lo presento, que lo conocéis, la gente de Entremís lo conoce muy bien, un título de agradecimiento porque el Parlamento asturiano actual, que adoptó el nombre, como sabéis, de la histórica Junta General, pues en el año 2016, iniciativa nuestra, ofreció a Cerredo reconocer el valor de sus vecinos, los de ayer, y el amor de la gente de hoy por el pasado, y le entregó, en nombre del entonces presidente de la Junta, a la localidad de Cerredo este título institucional que está en poder vuestro y que, con el que yo me quedé con una copia, porque me gustó mucho, como sabe la gente de Entremís y como sabe la gente de Cerredo y como podéis saber ahora todos, ¿no? Bueno, pues además me gustan mucho incluso los carteles de las francesadas y por eso los he puesto en este Power, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues el valor de la historia que efectivamente nos hace a todos más humanos. Incluso los replicantes de Blade Runner 2049, cuando encontraban las fichas que hablaban de su pasado, se sentían más humanos. O sea que sin ningún problema y sin ninguna duda la historia es lo que nos refuerza como comunidad y nos hace humanos, ¿no? Me gusta mucho esta otra imagen que es efectivamente, y digo que aunque no siempre sea cierto, pues una imagen no vale más que 1000 palabras, a mí me gustan mucho las palabras, pero sí es cierto que hay imágenes que valen mucho y esta del pueblo de Cerredo, celebrando una de sus francesadas, y al final del día las tropas napoleónicas invasoras, que son las mismas que las del ejército asturiano, y los vecinos en armas, pues se unen y acaban con la rivalidad en tono de amistad, que es de lo que se trata, ¿no? Os cuento un poco que efectivamente pues todo aquello empezó pues, con una Asturias que, queriendo demostrar su grandeza histórica, pues en la Junta General se ve mucho siempre el recuerdo de que Asturias fue la primera, de que el reino de Asturias fue el origen del reino de España. Bueno, pues Asturias queriendo demostrar esa grandeza un 25 de mayo de 1808, antes que en ningún otro lugar le declaró la guerra a Napoleón Bonaparte, que de aquella no debimos darle mucho quebradero de cabeza, porque bueno, tendría que buscar en el mapa dónde estábamos, pero ahí la osadía quedó ahí, ¿no? Se adelantó incluso al pueblo de Madrid, que era la capital del reino, pues revelando que se había revelado un 2 de mayo. Y es curioso porque, por cierto, el bando de los alcaldes de Móstoles está efectivamente también redactado por un asturiano de Puerto de Vega que se llamaba Pérez Villamil, ¿no? Pues después de aquel momento nosotros entramos, los asturianos que se armaron, entraron en guerra, y una de las primeras batallas, que fue la de Espinosa de los Monteros, en noviembre de 1808, supuso un desastre y se saldó con una gran derrota. Y por cierto, allí cayó también prisionero Rafael del Riego, que como sabéis luego fue el que se levantó contra Fernando VII en el trienio liberal, del que se cumplen ahora 200 años. En la Junta General pues teníamos también la idea de hacer un ciclo de conferencias y algunas cosas en torno a esta conmemoración de un héroe que es muy controvertido, como también bien sabéis,
pero bueno, que sale de aquella historia, ¿no? Os cuento un poco, que la mayor parte de vosotros lo sabéis, que Asturias estuvo en 4 ocasiones invadida en aquella guerra de la independencia. Una fue en 1809, muy poquito, apenas un par de meses, pero sucedió un hecho importante, que es que, bueno, hubo en el seno de la Junta General un conflicto interno que aprovechó el Marqués de la Romana para disolverla, y de ahí surgió un proceso muy largo. Después, en 1810, se le encargó a Bonet, al general Bonet, pues que volviera a Asturias y que aplacara a los asturianos, porque aquí desembarcaban muchos pertrechos que venían de Inglaterra y que no podía consentir aquello. Esa invasión duró mucho, duró desde enero de 1810 hasta junio de 1811, y ahí fue cuando la Junta tuvo que huir realmente de Oviedo a uña de caballo, cuando tenían caballo, como fuera, por todos los pueblos del occidente y suroccidente de Asturias, y veremos que acabó en Cerredo. Y una tercera invasión fue entre 1811 y finales del 11 y principios del 12, y ya una cuarta de apenas un mes en 1812. Bueno, todo aquello pues supuso un desastre económico, aparte, lógicamente, de la ruina económica, pues la pérdida de vidas. Hubo una serie de luchas internas que no os voy a contar, y que en este Power algo sí digo de ellas. Como veis, hay aquí 2 personajes. Uno es Flórez Estrada, que era procurador general de Asturias cuando empezó la Guerra de la Independencia, y el otro, el Marqués de la Romana, que disolvió la Junta, que Flórez Estrada pues apoyaba y, según las malas lenguas, manejaba su antojo. No es extraño ni lo uno ni lo otro. Flórez Estrada era un gran pensador, de hecho fue uno de los economistas más brillantes. Dicen que uno de los pocos economistas españoles que conoció Carlos Marx, por ejemplo. Y el Marqués de la Romana era un personaje de gran prestigio, que había luchado en el extranjero, que era un noble de mucho postín, y entre los dos hubo un choque brutal, porque uno defendió pues al enemigo del otro, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Bueno, de eso hay una historia muy larga, y de ella hicimos un libro, pero tampoco os quiero añadir más, ¿no? Bueno, esta es una foto muy, muy personal, pero porque a mí me gustó mucho, ¿no? La invasión más larga de la Junta General, la de 1810, al mando de la que llamaron luego Junta Superior, pues estaba Matías Menéndez de Luarca y, entre otros, Villanueva, y ellos tuvieron que hacer un periplo increíble, tuvieron que huir de Oviedo cuando llegaron aquí las tropas de Bonet, y gracias a la colaboración de los pueblos no cayeron en manos del enemigo, efectivamente. Desde Luarca, donde estuvieron en marzo de 1810, Bonet entró en Oviedo a finales de enero, principios de febrero, pero en marzo de 1810, desde Luarca, donde los estaban acorralando, pues tuvieron que huir. ¿Y por dónde huyeron? Os pongo aquí la ruta histórica. Los caminos eran adversos, empezaron en mayo, acabaron en julio, hasta cuando llegaron a Castropol. Unos caminos terribles, pero una gente muy buena se encontraron, y de eso dan muestras en todas las actas, ¿no? Como aquella en la que el 6 de mayo de 1810 dice que cansados y exhaustos llegaron a Cerredo. Descansaron y marcharon otra vez corriendo. ¿Pero por dónde pasaron? Pues aquí os pongo un poco por Boal, Villanueva de Oscos, Lamas de Moreira, Cecos, Marentes, Cerredo, Caunedo, Morteras, Villar de Vildes, Villablino de la Ciana, Pitos, Monasterio de Hermo, Caboalles de Abajo, Negueira de Muñiz, Sena. Como veis, por Asturias, por León, por Galicia, no hubo fronteras y no hubo rayas. Bueno, cuando encontramos aquellas actas y vimos ese itinerario, pues le propusimos al presidente del Parlamento y a la Junta General un homenaje a los concejos que habían amparado en su día a la Junta General, de la cual el Parlamento asturiano, de nombre al menos, es heredero, ¿no? Y lo aceptaron. Bueno, y entonces pasó
que en Castropol, 1 de octubre del 2012, hicieron un acto homenaje a todos los concejos, aquí están, todos los concejos que habían sido anfitriones, que habían amparado a la histórica Junta General antes de llegar a Castropol y de salvarse de la persecución de los franceses, ¿no? Sin embargo, y eso lo seguimos diciendo en la propia Junta General, esperemos que algún día, cuando todo esto termine, podamos hacerlo, falta un reconocimiento, creo que expreso, a cada uno de los pueblos y de la gente que amparó esa Junta. Y que debe hacerse una ruta que sirva, entre otras cosas, para recuperar esa historia, pero para que se vea que ese camino es el camino común de muchos pueblos que no tienen raya, que no tienen frontera y que cuando se trata de defender lo suyo están juntos, ¿no? Bien, pues aquí os pongo uno de vuestros caminos, de vuestros pasos, ¿no? Y lo que sí os digo es que en el 2016, después de que Pedro José, que es un hombre persistente y sumamente elocuente y que además es capaz de convencer a todo el mundo de lo que cree, cosa que me parece muy bien, sí hubo un pueblo que ya tiene su título y el reconocimiento expreso, ya lo puse en otro sitio, de la Junta General del Principado de Asturias de hoy a la gente de hoy y a la gente de ayer, ¿no? Y es Cerredo, y en la historia que busca siempre en estas francesadas, la historia como punto de encuentro. Y ya no os aburro más y dejo de compartir esto y os cedo evidentemente la palabra al resto. Como veis, he sido más amistosa que historiadora, que hay cosas que hay que dejar para otros momentos más serios, ¿vale? Aunque este es muy serio, evidentemente. Bueno, pues nada, yo doy la palabra a Pedro José o a quien de vosotros deba ser. Muchas gracias, Josefina. La verdad que podríamos estar escuchándote horas y horas. No, no. Lo que sí, no os arriesguéis a eso, que soy pesadísima, ¿vale? Venga, nada. Lo que sí me tienes que odiar a veces, cuando suena el teléfono y ves mi número, es decir, ¿qué quiere este pesado? No, ni te odio, y sabe también mi tocaya Fina que estamos en contacto por las redes sociales y que yo estoy encantada, me gusta mucho Degaña. Creo que los concejos del suroccidente asturiano y en particular Degaña y Cerredo, a mí me tocan además una fibra muy sensible. Yo soy de una cuenca minera, aunque esté ejerciendo de archivera bibliotecaria en la Junta General desde el 88, que ya llovió, pero yo soy del Valle del Nalón, soy de Langreo, y por lo tanto a mí la mina y el monte pues me tiran mucho, ¿no? Y la mina y el monte lo comparto con Cerredo, Langreo lo comparte con Cerredo, o sea que y con Degaña, evidentemente, así que pues nada, yo estoy encantada con que Pedro me llame, ¿vale? Bueno, quería hacer unos incisos referente al tema de Cangas. Quiero recordar que ayer precisamente la Asociación de Cangas, la Asociación Canguesa de Tous pa Tous, marcaba en sus redes ese momento del 16 de mayo en el que por segunda vez la villa de Cangas de Tineo en aquel momento, fue invadida. Entonces sí que están Alejandra y también Belén de líder, y bueno, que tienen además una placa allí que recuerda las batallas donde libraron los voluntarios de toda Cangas de Tineo combate, y bueno, fueron unos mil soldados, y de esos soldados al final de la guerra contra los franceses solamente dicen que quedaban unos 22, unos bravos, ¿no? Seguro que Antonio nos va a decir más cosas. Y quería, como me llegan WhatsApp y tal, si me veis un poco más despistado, bueno, el alcalde tiene que salir, Óscar, no sé si anda por ahí ya, Óscar, no sé si estás por ahí, y nada, que si quieres decir algo antes de salir. Bueno, pues muchas gracias a todos, y veo que Josefina junto con Entremís ha hecho un gran trabajo sobre la historia de Cerredo. Es una pena no poder escucharos a todos, y espero que el próximo año, cuando se pueda hacer la recreación de la francesada, nos veamos por aquí tomando unas sidrinas.
Muchas gracias, alcalde. Y seguro que esta invitación la vamos a recoger todos. Yo creo que sí. Y otro inciso que quería hacer era Orlando Moratinos, que está por ahí también, que el hombre, mi amigo Orlando, que tuvo problemas para entrar, porque no había manera de que funcionara el audio. Bueno, Orlando, para los que no lo sepáis, es el director de la Fundación Foro Jovellanos, y cuando habló Josefina de Puerto de Vega, que fue donde falleció el prócer Jovellanos, que yo me siento muy identificado con la fundación, porque también pertenezco a ella, y hablar de Jovellanos, que también está por aquí Belarmino, que es del pueblo, y no sé si está también Mariluz, que hacen funciones de recreación también, hacen un teatro en asturiano, y a raíz de la fundación quería comentar que fue Jovellanos, aunque bueno, era ilustrado y estas cosas, uno de los primeros precursores o que más hizo inciso sobre la Academia de la Lengua Asturiana y del diccionario. Entonces, voy a dar paso ahora a Josefina, otra Josefina. Hoy las Josefinas al poder, como con Napoleón, Josefina Napoleón, pues Josefina, la segunda Josefina es la presidenta de Entremís, y está con Tino, que también, Constantino, que también os había comentado que era sanitario y que lleva unos días complicados y también tuvo problemas para entrar en la red, y bueno, en este momento representan a la asociación, y quería que, antes de que empezase Antonio, si no te importa, Antonio, dejarles... Sí, en absoluto. Así que, Fina, si puedes, a ver qué tal se oye. Hola, buenas tardes a todos. Pedro, gracias por presentarme. Bueno, pues Entremís, nuestra asociación, nació de la inquietud de un grupo de amigos preocupados por nuestro patrimonio y nuestra historia. Bueno, en concreto hubo una de nuestra anterior presidenta, que también hoy no puede estar aquí con nosotros. Y dentro de las numerosas actividades que realizamos, pues casi todas culturales y con alto contenido social, está la francesada. Llevamos varias ediciones del acto de la recreación histórica sobre la guerra contra los franceses, implicando a todos los vecinos y vecinas, y creciendo año a año con bastantes dificultades, pero bueno, que hemos sabido con ayuda de todos pues superar. En esta ocasión, y como bueno, pues no podía ser de otra forma, Entremís no iba a dejar este acto así en el aire por el coronavirus, y por eso pues realizamos este encuentro, ¿no? Una manera de olvidar la pandemia y una forma de llevar a todos la historia de nuestra actividad cultural. No tengo más palabras de agradecimientos a nuestros invitados, todos siempre tan cercanos y siempre dispuestos a prestarnos su ayuda. Nosotros siempre decimos que siempre hay que sumar, no restar, porque sumando se obtienen cosas mejores, y este trabajo es el fruto del esfuerzo de todos y todas, no puede perderse. Por eso, sin más, pues bueno, doy paso a nuestros invitados y que somos auténticos protagonistas, ¿no?, de este encuentro. Y gracias a todos, y esperamos veros aquí en cuanto esto se pueda. Gracias. Muchas gracias, Fina. Tino va a cerrar el acto. No penséis que no habla o que le da vergüenza. Que... Me da vergüenza. Así que nada, bueno, sin más voy a presentaros a Antonio. Antonio, como os dije, es el representante de ARCA, y es otra de las asociaciones que están al pie del cañón con nosotros, y son todo un top 10 de las asociaciones a nivel nacional. Y bueno, de vez en cuando también me toca recrear con ellos, y comparto cantidad de cosas. Así que aparte Antonio es recreador, pero también es divulgador histórico y recreador histórico. Así que os cuente él, y nada, os paso con Antonio. Antonio, si me estás escuchando por ahí. Sí, perfectamente. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Lo primero es agradecer a todos el contar con nosotros un año más, un poco descafeinado, pero bueno, realmente para nosotros es un auténtico orgullo, un auténtico placer, y disfrutar de las ganas que le ponéis para echar en marcha un proyecto como este, que en fin, es una preciosidad. Lo hemos visto casi crecer, y seguramente va a tener un desarrollo muy importante en los próximos años, porque las ganas
y la mejora que se va viendo cada año, y sobre todo, pues lo dicho, las ganas que le ponéis, pues, en fin, va a cuajar seguro, 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 que sí. Nosotros estaremos ahí, en la medida que nosotros podamos y que queráis contar con nosotros siempre estaremos ahí apoyándonos con nuestro pequeño granito de arena. Ah, y no es por el cachupo, es por la gente, que es de lo mejorcito. Te veo con los uniformes atrás y estoy ya con unas ganas de que nos cuentes cómo se protegían los vecinos y cómo andaban los franceses detrás de las juntas errantes Sí. Que vamos, adelante. Lo que queráis. Yo lo que sí me voy a centrar es un poco en lo que se denominó los cuerpos francos, lo que serían las alarmas, las partidas y guerrillas, que realmente fueron los que presentaron una resistencia, realmente fueron los que hicieron la guerra al francés aquí en Asturias, al menos durante ese periodo. Bueno, pues las alarmas básicamente surgen por un temor a que a partir de los desastres de Medina de Río Seco en julio de 1808 y Espinosa de los Monteros en noviembre del mismo año, se temía que pues, el francés invadiese realmente el Principado de Asturias. Napoleón tenía sus motivos, aunque éramos un punto muy pequeño y al parecer insignificante, pero a raíz de lo que ha dicho Josefina y por añadidura, Asturias va a suponer un objetivo geográfico muy importante a la hora de poder facilitar la conquista de Napoleón del norte de Portugal, ¿no? Entonces, mantener lo que sería el ejército que había ubicado en Galicia, mantenerlo, digamos, ocupado con un avance desde el oriente, pues para Napoleón era bastante importante. La Junta Suprema, a propuesta de la comisión militar, coincidió en que, y esto citamos algunas palabras, digamos, textuales, la defensa de un país montuoso y quebrado consiste en la reunión más ordenada del paisanaje. Es decir, bajo mi más humilde opinión, se vieron tan sumamente, digamos, desabastecidos, desamparados, que tuvieron que recurrir a, digamos, a la fuerza o a, digamos, a movilizar fuerzas, digamos, de paisanos, sobre todo en las zonas de montaña, para mantener cierto nivel de resistencia contra el francés. De hecho, el paisanaje armado de aquellos mismos instrumentos. O sea, entiendo que da a entender que apenas hay abastecimientos, el material con el que cuentan es muy precario. De hecho, pues se habla siempre de escopeteros y chuceros. Es decir, las escopetas son pues las armas de caza y los chuzos pues son herramientas, digamos, rurales, ¿no? Totalmente de labriego para el ganado, incluso, en fin, para hacer cierto tipo de trabajos rurales, ¿no? Lo que sí se comenta de las alarmas es que deberían apostarse en lugares determinados, como bien adelantó Josefina, lugares estratégicos. La montaña y la orografía de Asturias para eso es se da bastante favorable. Y ponerse a las órdenes de un jefe de la división, siendo los ojos desplegados de lo que había, aprovechando esa capacidad de movimiento y el conocimiento del terreno de ese terreno, ¿no? de esos concejos. Las divisiones de las alarmas, pues fundamentalmente fueron 5. Todo el territorio de Cangas de Tineo, que es el vuestro, pues estaría dentro de la división de Cerezal, que llegaría hasta Galicia. Incluye los concejos de Ibias, Tineo, Valdés, Cangas de Tineo, Salime, Allande, Taramundi, El Franco, Castropol, en fin, toda la zona suroccidental hasta Galicia. Básicamente, las instrucciones para la alarma general, volvemos a citar textos,
y por cuanto sea preciso, en los puntos de defensa del país se ejecuten algunas obras, ya cortando caminos, puentes, barcos. Esto nos da también idea de que la alarma no son gente preparada militarmente, sino que más bien hacen labores de, digamos, de sabotaje. Sabotaje o, pues en fin, cortando caminos, echando puentes abajo, quemando cosechas, en fin, todo este tipo de tareas que realmente entorpecerían la labor del invasor francés. Emitido por la Junta General el 19 de julio de 1808, digamos, todo el reglamento que tienen las alarmas son solamente 12 artículos, ¿no? Se nombra como comandante general de toda la fuerza de la alarma al teniente general Ignacio Flores de Arana. Se toman a los gobernadores militares al mando de sus divisiones. Los gobernadores militares, pues evidentemente eran los militares regulares que estaban destacados en esas divisiones territoriales, pero hubo alarmas que no tuvieron la suerte de contar con jefes, con militares o con oficiales regulares a la hora de poder desarrollar su actividad. Por lo tanto, se nombraron a personas de acreditado patriotismo, ¿no? Algunos de los artículos de las alarmas, algunos curiosos, es que, por ejemplo, a los religiosos se les declaró como ciudadanos, ¿no? Que no llegue a la edad de 60 años, todo párroco clérigo religioso que no llegue a la edad de 60 años comprendido bajo la consideración de ciudadano, y esa consideración de ciudadano les daba potestad, o por lo menos le daba el derecho a defender los derechos y la libertad de la patria, ¿no? Por ejemplo, también como a modo de ejemplo, otro de los artículos, ¿no? Que si alguno se presentase desarmado alegando no tener arma, siempre que conste o resulte ser pretexto para eximirse del servicio del arma, quede igualmente privado de la consideración de ciudadano y sujeto a satisfacción de multa. Quiere decir que ¿fueron realmente efectivas las alarmas? Pues yo entiendo, bajo mi humilde opinión, que la Junta Superior se vio en serias dificultades a la hora de mantener la disciplina de las alarmas, y luego lo veremos también en las partidas, ¿no? Realmente su papel, según Fourier, un autor, está bastante cuestionado, fundamentalmente a la falta de preparación y el armamento adecuado. En 1809 se produce una reorganización y el equipamiento, pero la segunda invasión de Bonnet vuelve a ponerlas un poco en entredicho. Siempre la Junta Superior tuvo un enorme, digamos, fe en ellas, porque siguieron en julio de 1810, volvió a reunir a varios jefes de la parte occidental de Asturias para dirigir esa masa de fuerza, ¿no? El reglamento en sí, pues tiene como 15 puntos, ¿no? Las partidas son las denominadas guerrillas, ¿no? La Junta Superior siempre se ocupó muy activamente de reorganizar e intensificar este tipo de guerra. ¿Qué ocurre? Pues Bonnet volvió, digamos, a adelantarse, conociendo bastante bien a su enemigo, y siempre estuvo al tanto y poniendo medidas para que estas partidas o guerrillas no les dieran muchos problemas. La retaguardia para Bonnet nunca fue un problema para él. Siempre los problemas los tenía en primera línea de batalla, en vanguardia. Digamos, incluir que el interés de la Junta por, digamos, reglamentar o controlar estas guerrillas siempre estuvo ahí. Aparte de ese interés militar, también era un interés político, porque la Junta
digamos, la Junta Superior asumía totalmente la autoridad sobre los generales o los jefes de partida. Se comenta, hay muchos autores que están bastante de acuerdo en esto, en que eran dañinos para el enemigo, pero también eran también bastante dañinos para las poblaciones cercanas, porque a pesar del esfuerzo que hacían los paisanos por, digamos, en esta guerra de guerrillas, las columnas y las avanzadillas francesas se abastecían, pero también había que abastecer a las partidas. Entonces, bueno, siempre la Junta intentó hacer un esfuerzo muy importante para que estos abusos no se cometieran en contra del paisanaje, ¿no? Entonces, en 1810 redactó una serie de precauciones destinadas a cortar los abusos. Para impedir que fuera asilo, que estas partidas fueran asilos de soldados regulares dispersos o de desertores, que también los había, limitó a la tercera parte los efectivos regulares dentro de las partidas. Nos referimos a efectivos regulares, digamos, soldados alistados. ¿Bien? El resto podían ser hombres de cualquier condición. Me refiero a condición, viudos, casados o solteros, guerrillas. Bueno, si tenéis alguna duda o lo que sea, podéis preguntarme, podéis pararme cuando queráis. Yo me cojo, me lanzo y ya está. No sé si os está resultando ameno, en fin. Luego vendrán las preguntas. Vale, bueno, básicamente voy a intentar ser lo más breve posible con esto. Sí que, digamos, la invasión francesa se lleva a cabo fundamentalmente por infantería de línea francesa. La infantería de línea fundamentalmente son 4 regimientos de infantería de línea los que tienen una presencia en el Principado de Asturias durante las 4 invasiones bastante importantes. Eran el 118, el 119 y el 120 que yo recuerde. La infantería de línea fundamentalmente se reorganizaba. Un regimiento de infantería de línea constaba de unas 12 compañías divididas en 3 batallones, ¿no? Fundamentalmente eran fusileros y granaderos. Aquí vemos lo que sería el equipamiento de un fusilero de infantería de línea francesa. Vemos un poco el equipamiento. Vemos la casaca larga de soldado raso, ¿vale? Digamos, los mandos se distinguían por los galones que llevaban en la manga. 2 galones, digamos, en tono amarillo era un cabo, por ejemplo, y en dorado era un sargento. Tenemos su equipamiento se fundamentaba en el fusil, el modelo año 9. Sabemos que a partir de la Revolución Francesa, la República empieza a contar años, pues sería un año 9, o sea, sería un modelo año 9 a partir de la Revolución. La cartuchera, esta cartuchera la llevaban colgada en bandolera. La mochila, el haversac, por ejemplo, que era donde un soldado llevaba todo su sustento. Cuando decimos todo su sustento es todo, toda la vida del soldado estaba dentro de esa pequeñita mochila y de una bolsa de costal, una panera, que es lo que solemos denominarle. Vemos el tocado, el sombrero, el denominado chacó. Digamos que los fusileros llevaban esa placa, vemos con el águila y la corona imperial, esa placa con el número de regimiento. En este caso vemos ahí muy sensiblemente el 108, pero también vemos el 75. Ese chacó tenía fundamentalmente dos funciones. Uno, digamos, proteger la cabeza de las inclemencias del tiempo, pero también proteger la cabeza de los
de los espadazos, fundamentalmente de las cargas de caballería. Digamos, alejaban, digamos, lo que es la hoja de la espada, la alejaban de lo que era propiamente la cabeza del soldado. Entonces, algo muy curioso, lo veremos luego con más detalle, es el gorro, el gorro cuartelero. Vemos un pequeño rollito en la cartuchera del que cuelga un pompón. Bueno, pues el gorro cuartelero lo llevaban enrolladito ahí. El gorro cuartelero, digamos, era, digamos, el gorro, entre otras funciones, lo usaban como gorro de dormir. Era muy cómodo. Luego, si hay tiempo, intentamos comentarlo. El fusil modelo año 9, pues evidentemente tiene una llave de pedernal, una llave de pedernal en el que se cargaba una pequeña, bueno, albergaba una piedra de pedernal. Dentro, digamos, en esa cazoleta se ponía un poquito de pólvora del cartucho, se cerraba y esa chispa encendía a través del oído que tiene el cañón, digamos es un pequeño orificio, encendía la carga que el soldado depositaba ahí dentro, encendía y es lo que servía para disparar. Bueno, la infantería de línea francesa fundamentalmente tenía, digamos, tres tipos de combatientes. El fusilero, que ya lo hemos visto, el granadero, que podéis verlo en medio, y el voltillero cazador. Los voltilleros estaban dentro de lo que serían unidades de élite, ¿vale? Y el granadero y el fusilero realmente eran los que formaban las líneas de batalla. Digamos, los voltillers eran, digamos, unidades volantes. Se les denomina cazadores porque eran muy útiles a la hora de hacer guerra de guerrillas. Eran unidades, vamos a llamarlas ligeras, con una gran versatilidad. Dar algunas pinceladas sobre lo que serían los regimientos asturianos durante este periodo y la uniformidad que podrían llevar. Los regimientos asturianos en 1808, a partir de septiembre, digamos, del desastre de Medina de Río Seco, ¿sí? Si no recuerdo mal, a los regimientos asturianos que se crean nuevos como reacción a la posible invasión, se les proporciona, bueno, pues una casaca corta de paño con cuello, vueltas y apliques de color encarnado para las unidades de línea, pero para las ligeras está documentado que se les proporciona en verde. Lo que denominábamos el calzón, la chaqueta de fatiga, eran el lienzo crudo, y la mayoría de los pertrechos, como digamos sombrerería, armamento, las cananas, por ejemplo, que vemos aquí, que es bastante llamativo, son de origen británico. No es seguro, pero es muy posible que los regimientos que recibieran esta uniformidad fueran el Provincial de Oviedo, Lena, Pravia, Cangas de Tineo, Candás, Luanco, Villaviciosa, Llanes, Salas, Siero, Ribadesella, Gijón y Noreña. Se tiene constancia de que también al puerto de Gijón llegan como 4.000 casacas rojas, chalecos blancos, pantalones grises y unos 10.000 gorros tipo Stop Pipe, para también de la ayuda británica, pero procedente de un remanente británico destinado a Canadá. Tenemos ciertas nociones de cómo recrear esta casaca, porque los alamares para las tropas coloniales francesas eran de terminación cuadrada. Entonces eso nos ayuda bastante a la hora de poder recrear esa chaqueta. Fundamentalmente los que recibieron esta ayuda son, digamos, los regimientos que formaron la parte de la línea defensiva del Navia Eolo, que estuvieron a cargo del general don José Boster, ¿no? ¿Es posible que lo recibieran? Pues eso,
cazadores de Fernando VII, Lena, Pravia, Llanes, Salas, Ribadesella, Gijón, Noreña y Castropol. Y vamos, digamos, a lo que sería el uniforme, digamos, asturiano casi por excelencia, y que algunas unidades que estaban en Extremadura en el año 1811 todavía vestían. Pues también es de ayuda británica, es uno de los uniformes, al menos es una de las casacas que veis ahí, también ayuda británica, se repartieron o se empezaron a repartir en junio de 1809, digamos a la reunificación, a las tropas reunificadas por ballesteros. Es casaca blanca, cuello vuelta y vivos encarnados, forro blanco y botón dorado, posiblemente con la inscripción de cada uno de los regimientos que recibieron. La única distinción que tenían cada uno de los regimientos que recibieron esta uniformidad únicamente era la inscripción en el botón. El regimiento de Cangas de Tineo es muy probable que recibiera esta uniformidad. No me va a dar tiempo de comentar lo que es la Junta de Honor de la Guardia de Honor de la Junta, únicamente comentar que era el regimiento de Ibernia y que procedía, fue, digamos, el que vino a, digamos, sofocar la rebelión, lo que ellos, lo que se llamó la rebelión de la Junta antes de la proclamación como soberana y la declaración de guerra a Napoleón el 25 de mayo. Comentar 2 pinceladas y termino. La recreación histórica, ¿qué es? Y cómo puede ayudar a eventos como el vuestro. Pues fundamentalmente es una actividad cultural que evoca, o por lo menos es lo que tratamos con el mayor grado de fidelidad, la indumentaria, la forma de actuar y, digamos, la cultura material de la gente que vivía un periodo determinado de la historia. No tiene por qué ser guerra napoleónica o principios del siglo XIX, puede ser cualquier época que esté más o menos documentada. ¿Cómo os podemos echar una mano? Vosotros que tenéis cierto interés por recuperar tradiciones o por evocar este tipo de cosas, pues bueno, pues de la forma que lo estamos haciendo hoy, a través de talleres, presentaciones de libros, charlas educativas o actos en los que nos reunimos pues desde unos pocos hasta centenares, ¿no?, de recreadores. Los objetivos fundamentalmente de la recreación histórica son 3. Divulgar la historia de manera visual, ofrecer reproducciones fieles, porque contar con material original es muy complicado y es carísimo, lo hay, pero es una pena y entendemos que debería estar en un museo. Es por eso que nuestro fundamental trabajo es hacer reproducciones, pero empleando técnicas y materiales que podrían estar presentes en la época. Digamos, ese es el hándicap y ese es el objetivo un poco de la recreación histórica. Y bueno, pues es ir más allá de lo que sería el elemento festivo, ¿no? Siempre con rigor histórico, pero también siempre intentando difundir y digamos, divulgar, intentando divertir, deleitar al personal que asiste a las recreaciones. Las cualidades de la recreación histórica, lo que nos da a nosotros y lo que intentamos fomentar y transmitir, pues eso, el trabajo de investigación y la formación continua que nosotros vamos teniendo y que pretendemos incentivar con cada acto al que asistimos. En cuanto a nosotros, por lo menos en nuestro periodo en el que estamos centrados, pues las unidades militares presentes, armas, ordenanzas, usos y costumbres, y en el entretenimiento y el divertimento. Juntas, ¿no?, errantes, huyendo por ahí, por Ibias, por Marentes, por Cecos, pasando Tormaleo, Cerredo, Degaña, Cangas de Narcea, en aquel momento Cangas de Tineo, y eso, abandonando casas y viendo esa casa que abandonaban a lo mejor en llamas, ¿verdad? Entonces, efectivamente. Lo que quiero ahora, si os parece a todos, es abrir un turno de preguntas. Manuel Durán, si quieres comentar algo, a ver qué te parece, nuestro amigo periodista y además de Cerredo, fotógrafo, a ver si nos viene a hacer unas fotos de la recreación. Abre el micro y ya puedes hablar. Tienes que abrirlo, si no, no te escuchamos. Manuel, tienes que abrir el micro. Abre el micro. Lo tienes cerrado, el micro. Ya. ¿Ahora? Ahora, perfecto.
Vale, perfecto. Sí, tengo fotografías, ¿eh? En la recreación de 2015, creo, tengo unas cuantas fotografías y la verdad es que he disfrutado muchísimo, primero yendo a Josefina, a la archivera, y después a Antonio con esta exposición impresionante, ¿no? Sí, yo le preguntaría rápidamente, es decir, y bueno, en la confección de todos los trajes, de todas las vestimentas, ahí cuentan con algún uniforme original, y a partir de ahí, ¿quién se ocupa de hacerlo? ¿De qué sastres o qué confeccionadores se ocupan de ello? Y por último, bueno, decir que efectivamente, bueno, me ha recordado muchísimo mi etapa en activo como editor en Espasa, en la historia de Menéndez Pidal, porque Miguel Artola, quien se encargó de editar y de escribir el tomo 32 de esta historia de España, que es la dedicada a la España de Fernando VII y la Guerra de la Independencia, pues he recordado el material gráfico que tuvimos que manejar entonces para la ilustración de este tomo. Con lo cual, muchísimas gracias, Pedro, por tu invitación de anoche, que aunque fue muy rápida, efectiva e intempestiva casi, pero perfecto y encantado además. Muy bien. Pues, Antonio, si pregunta de los... Antonio. Sí, intento responder muy rápido. Contar con uniformes originales, bueno, es muy complicado, extremadamente complicado porque son piezas de museo. Es imposible contar con una y hacer un despiece de esa. Bueno, en fin, sería inconcebible. Encontrar patrones. Esto lleva años hacerlos. Esto es trabajo de prueba y error, viendo, probando, mirando ilustraciones, porque realmente las descripciones pues son una casaca, ¿no? O sea, no te dicen, pues, no te dicen una casaca con tal dimensión, con estas medidas, con tal de largo, lo que sea, ¿no? Ellos te dicen, digamos, o las ordenanzas te dicen casaca, o cuando te dicen hay que, realmente esas palabras, por eso intento haceros ver lo que sería el trabajo de investigación, esas palabras hay que llevarlas al contexto histórico, a la época. Decir, para nosotros un chaleco, bueno, pues es un chaleco, ¿no? Bien, es con mangas, una chupa, para nosotros, ¿qué es una chupa? Pues realmente sería en argot, ¿no? Pues sería esta cazadora de cuero, ¿no? Pero sin embargo para ellos era otra cosa distinta. Bueno, pues esa forma hay que investigar, hay que mirar, hay que ir a ilustraciones de la época, cuadros y luego probar. Digamos que ¿quién lo confecciona? Pues en mi caso concreto, mi madre, que es una santa. mi madre está a la par conmigo en el prueba, o sea, en la prueba y el error, ¿no? En elaborar los patrones, porque en los uniformes que veis ahí, pues son de cuatro, digamos, son de cuatro épocas distintas. No el mismo patrón sirve para confeccionar esa casaca, ¿no? Es que los cortes son distintos. Por ejemplo, la de 1809 es de corte inglés. No es que sea del Corte Inglés, no, es de corte inglés. Entonces, hay que investigar cómo era ese corte inglés. Sin embargo, la de Nobles de Asturias de 1795, pues es de corte francés, ¿no? Hay que investigar cómo era ese corte francés, ¿no? Entonces, bueno, no es decir a la corto, coso y ya está, ¿no? Es una prueba y error. Bueno, yo de hecho voy a aprovechar ahora para lanzar ahora la pelota a Cangas de Narcea, al GDR de Fuentes, que está por ahí Belén, que además seguro que le gusta la historia un montón y nos ha aguantado este rato. Y decirte que, bueno, que estoy intentando, si me da permiso Arca, hacer el uniforme que era de Cangas de Tineo, que tiene un ribete ligero, porque me preguntaron cuánto pesaba y ya dijeron, no, tú ligero. No sé dónde lo vieron, porque de ligero tengo poco. Belén, si te apetece hacer alguna pregunta y darte las gracias a ti como a Alejandra por
por estar aquí, acompañarnos y aceptar la invitación. Si abres el micro... Sí, ahí está. ahí voy. Oye, que ¿me escucháis? Perfectamente, Sí. Belén. Vale, muy prestoso, ¿eh? Y muy lúdico. Sí me gustó. Me gustó mucho porque, bueno, estudié historia, entonces, bueno, cualquier cosa de estas presta, sigue prestando. Yo hablo en representación del grupo de desarrollo, Cangas de Gaña e IBI. Esto que estáis haciendo en Cerredo me parece interesante porque, como en bueno, supone lo que es la divulgación de todo el tema de la historia, que nunca nos podemos olvidar de lo que fuimos, de lo que hicimos para saber lo que somos y a dónde vamos. Ahí seguro que Mino está de acuerdo conmigo. Y en segundo lugar es que me parece impresionante que toda la comunidad vecinal de Cerredo se haya implicado con esto. Yo creo que es lo más sorpresivo y lo más guapo. Ya como habitante canguesa, yo creo que lo que pueda decir es que os pongáis también en contacto con el Tous pa Tous, con Joaco López, que está muy implicado en todos estos temas históricos, ¿no? Y ya desde el punto de vista profesional, Alejandra y yo, como nos parece que esto es un gran proyecto de dinamización cultural de un pueblo como Cerredo que necesita proyectos de futuro, y que no olvidéis nunca que la participación de los vecinos y las vecinas es lo más importante de este proyecto. Y no os suelto más rollo, ¿vale? Venga. Totalmente de acuerdo. Y además, igual que las juntas, ¿no? Como bien decías tú, es hablar de pasado para proyectar en futuro, ¿no? Ese desarrollo que todos necesitamos, tanto de Gaña como Cangas, como Ibias y como tantos concejos. Así que, aprovechando eso, no sé si está por ahí Mino, que me gustaría, ya que hablas de vecinos, Belén, pues que Mino Sí. nos diera su idea un poco, a ver qué le parece todo esto, qué le pareció la charla y si tiene alguna pregunta y sobre todo eso, a ver si nos puede adelantar si va a haber obra de teatro para el año que viene. Belarmino, no sé si estás por ahí. Mino. Sí, sí. Ahí está. ¿Se me oye? Sí. Hola, 1, 2, Sí. probando. Y tienes por ahí al ilustrador, además de varios carteles, ahí a Samu, a mi amigo Samu, que tengo ganas de darle un abrazo, además. Bueno, gracias y a esta chica, a Josefina, por la exposición que hicieron, que me parece muy interesante. Aunque yo estoy en el patio y me estoy quedando un poco frío ahora que marcha el sol aquí en la montaña, ya sabes lo que pasa, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que han expuesto. Y yo quería preguntarles un par de cosas, ¿no? Una es sobre el tema del uniforme, porque yo tengo aquí a mi izquierda a mi hijo, que es el que hace el carro estos últimos años y el que nos asesora un poco a los vecinos de cómo vestirnos para el evento, ¿no? Y bueno, andamos un poquitín perdidos, ¿no? Y yo el año pasado pues puse un sombrero de copa, el año anterior puse un tricornio de aquellos antiguos que, bueno, los usaban los que no podían llegar a los sombreros de copa. Entonces, pues quería saber si estamos equivocados o estamos bien, porque yo considero que bueno, son los que venían, los que habéis hablado, que venían del regimiento, que estaban uniformados, pero después el pueblo, yo considero que el pueblo no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Y os decían, bueno, tenéis que hacer esto, y se echaban al monte y iban vestidos como vestían normalmente de aquella, ¿no? Pero después, con respecto a lo que decís de la obra de teatro, sí, la obra de teatro va para adelante y además sabéis de que queremos seguir haciéndola en la nuestra chingua, ampliarla. El año pasado fue un proyecto muy guapo que salió bastante bien a pesar de solo 15 días de ensayo y tal, ¿no? Y queremos que siga siendo en la nuestra chingua, que era lo que se hablaba de aquellos lugares, ¿no? Y desde luego que sí, que va a ser para adelante, Pedro. Pues no sé qué más deciros, de que bueno, que estoy encantado de colaborar con vosotros y que me parece perfectas estas cosas que se hacen con nuestro pueblo. Ah, y otra duda que tengo, que se me pasaba. ¿Cómo es que las juntas errantes se refugiaron en Cerreu, en aquellos tiempos? Sé que
bueno, que distintas polas Zarreu e as demarcacións provinciales non existían, pero como es que tiraron a Zarreu en vez de quedarse en Degaña? Si sabéis, ou Bueno, yo si hai creo algo que... recogido de por qué foi así, ou tal. E Yo nada creo que... máis, pues gracias por todo e pa'lante. Nada, muchas gracias a ti, Mino y Samu. Creo que esa parte, la última, la puede contestar muy bien Josefina y la otra Antonio, siendo breves, porque se nos está yendo mucho el tiempo. A ver si Josefina nos da una apreciación de esta última idea de Belarmino. Bueno, pues a ver, lo que queda de las actas, que son siempre muy breves, es que las juntas errantes lo que hacían era huir de las partidas francesas. Las partidas francesas que iban lógicamente a intentar conseguir neutralizar pues, a las alarmas de los vecinos, que eran, ya vemos, muy importantes, pero también a las partidas de los locales y al ejército de Boster, al ejército de Porlier, al ejército del general May en otro momento, que por otra parte eran divisiones que no siempre se llevaban bien entre ellos. Antes comentaba Antonio que la Junta había intentado, pues, digamos, cohesionar un poco la defensa del Principado. No lo conseguía, lo conseguía muy raramente, no solo porque no tenía sede fija, porque tenía que huir, sino además porque entre los mismos patriotas, por llamarlos de la manera en la que se llamaban los textos históricos, pues había rivalidades durísimas y fortísimas. ¿Por qué Cerredo? Bueno, primero porque el oriente asturiano estaba muy controlado, estaba bastante mejor controlado que el occidente y el suroccidente. Vosotros no estáis en el extremo ahora, estuvisteis en el extremo siempre. Realmente, Asturias, y esto es algo que en alguna ocasión yo defendí, Asturias fue siempre la periferia del imperio. Hubo una época en la que éramos más periferia que México, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque llegar aquí era muy difícil. Llegar aquí era más fácil pues, por algunos sitios tradicionales, por el Puerto Ventana, por ejemplo, donde está una de las rutas tradicionales de salida de Asturias, pero no así por el resto de los puertos. De hecho, fijaros si es importante, y además es muy curioso, que una de las primeras veces que intentó tanto, creo que el Marqués de la Romana, como Ney, uno de los grandes generales franceses, o Kellerman, que es otro de los importantes en las invasiones de Asturias, intentaron entrar por Cerredo, por Villablino, pero acabaron yendo como el Marqués de la Romana en el sector patriota por el Puerto Ventana. O sea, estabais, digamos, más protegidos no solo por vuestras alarmas, que era cierto, y que tenían además una tradición de proteger las zonas altas y los pastos, y eso os hacía más impermeables. Por eso la Junta acabó yendo de pueblo en pueblo, y además es que, si veis, bueno, en la página web de la Junta General hay un texto de las juntas errantes donde se ve por dónde fueron, que es lo que yo siempre le dije a Pedro José que algún día habría que hacer, que es una ruta de aquella huida histórica, porque de alguna forma esa ruta viene a significar cómo todos esos pueblos tenían un sentido en sí mismos y cómo la colaboración entre ellos fue importantísima a lo largo de toda la historia. Y acabaron ahí, y acabaron en Sena, y acabaron en Cecos, y en Monasterio de Hermo, y en Villar de Vildes, porque ahí no llegaban los franceses, porque era muy difícil, ¿vale? No llegaban los franceses ni siquiera a las tropas patriotas, en la mayor parte de las ocasiones. Veo que Antonio afirma con la cabeza, y es verdad. Y lo intentaron los mejores generales franceses. Yo, ya para finalizar, os cuento una anécdota. A los pocos años de meterme en esta historia de la Guerra de la Independencia y de la repercusión que la Junta Histórica tuvo en ese periodo, pues hice un viaje y acabé en Waterloo. Y en Waterloo pues todo el mundo va a ver el cuartel, lógicamente, de Wellington, ¿vale? Y el museo de Wellington. Y muy poca gente va a ver la casa donde estuvo Napoleón, el cuartel de Napoleón Bonaparte. En el cuartel de Napoleón Bonaparte
había en los cuadros de honor 3 nombres que son, es curioso, los 3 nombres de 3 generales que estuvieron en Asturias intentando controlar esta región y que acabaron con Napoleón en Waterloo, o sea, llegaron con él hasta el final, estuvieron con él hasta el final. Uno fue Bonnet, el pobre Bonnet, que además, porque había perdido un ojo en la guerra, en una de las batallas con Napoleón, pues aquí, como buenos asturianos, nos reímos de él muchísimo, ¿no? Cuando decía una coplilla, cuando el general Bonnet metió la tropa en Asturias, como era tuerto de un ojo, no reparó en las alturas y no pudo con nosotros. Bueno, pues el general Bonnet estuvo con Napoleón en Waterloo. Kellerman estuvo con Napoleón en Waterloo y Michael Ney, otro de los generales, también estuvo con el Napoleón. O sea que sí que estábamos en la periferia, sí que éramos poco importantes, pero aquí vinieron pues gentes de mucha confianza de Napoleón Bonaparte. Y fue lo impracticable del suroccidente asturiano lo que motivó fundamentalmente que la Junta General pues hiciera ese periplo tan bonito. A mí me parece que fue terrible, porque fueron muchos kilómetros. Yo contabilicé en 2 meses más de 300 kilómetros, por caminos pues, que no son los de hoy, aunque los de hoy sean malos, pero no son los de hoy. Y bueno, y quiero deciros que eso también es un motivo, no sé si de orgullo patrio, pero de orgullo geográfico, desde luego. Y bueno, y no os canso más, ¿vale? Le dejo la palabra a Antonio, que en lo de los uniformes está evidentemente muy puesto. Gracias. Gracias Josefina, voy a hacer un poco de moderador y para cortar, voy a fastidiar otra vez a Antonio, pero eso sí, le voy a dar trabajo. Antonio, te voy a dar trabajo. Como la gente quiere, tenemos que dar. Entonces, no queda más remedio que hacer un pequeño... desde Arca, no sé si puedes hablar con la ejecutiva y demás, a ver si puede darnos unos puntos o una especie de marcas o pautas de uniformidad del paisanaje, incluida la bota de vino y la empanada típica de por aquí, que esa no podemos dejarla aparte, ¿eh? Así que, y yendo de viaje, me voy a ir hasta San Antolín de Ibias, que tengo a la alcaldesa, que ya acabó con el tema sanitario, que es primero, por supuesto, que todas nuestras reuniones y todo lo que queramos hacer, con Gemma Álvarez, y bueno, ponerle esa idea, a ver qué piensa ella un poco de aquel momento, ¿no? De pensar que Marentes, Cecos, todos esos pueblos que conforman esa geografía de Ibias, que bueno, yo además mis raíces también son de allí, que mi padre es de San Clemente. Y bueno, a ver si quiere decirnos algo y sobre todo, bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo todos y hacemos ese camino tan necesario de esta historia, ¿no? Tan impresionante que nos cuenta Josefina y Antonio y todos los que estamos por aquí dando aquí la información. Así que nada, Gemma, ¿qué tal? Buenas, pues acabamos de terminar ahora mismo de contar todas las mascarillas. Así que nos amenizasteis la tarde, porque claro, no podíamos hablar entre nosotros. Y la verdad que me pareció muy interesante todo lo que contaban. Me sorprendieron datos de algunos de los que dijeron. Y estaría bien hacer algo en torno a todo esto, porque al final nos toca a todos, son pueblos de aquí, que no, aunque no sea San Antolín, que fueron en su momento muy importantes, y no centrar todo en San Antolín, que bueno, también nombró a Sena, no sé si estaba o no, cuando nombró a Nereida de Muñiz, y no solo Marentes y Cecos, y Sena yo no lo tenía en la cabeza, y me gustó, la verdad. Pues muy bien. Tengo que contar una anécdota. ¿Me vas a dejar de contarla, Gemma? No sé si me vas a dejar. Sí, claro que sí. Es que la última vez que estuvimos con Gemma hablando, allí fuimos a ver uno de los edificios que tenían por allí y estaba encharcado de agua hasta arriba y no sé cómo lo consiguió, pero nos puso a los dos que fuimos a limpiar allí, pero como campeones, ¿sabes? Y yo creo que lo utiliza mucho ese método, ¿eh? Para colaboración vecinal, ¿verdad? Pues imagínate, hoy con la tontería esta arrastré a uno de los tenientes alcaldes y a mi tía porque no dábamos abasto a contar mascarillas. Pues muchas gracias, te queremos dar las gracias desde Entremís y eso, por participar y por eso, por apoyar este tema histórico-cultural. Gemma, gracias. No, gracias a vosotros que lleváis un trabajazo con todo ello.
Nada, gracias. Y ahora vamos a seguir viajando y ya vamos terminando. Quiero hablar con una persona especial, con Pedro, de Tiradores del Bierzo, y nos vamos hasta Cacabelos, que ahí sí que voy a tirar otra piedra, pero bien gorda, porque Cacabelos, la batalla de Cacabelos, la historia del puente en la batalla de Cacabelos, el primer francotirador de la historia, y esa marca que tiene Napoleón en el Arco del Triunfo que pone Cacabelos, hay que revitalizar esa fiesta que tenéis en Cacabelos de Tiradores del Bierzo, y desde Entremís, por supuesto, también darte las gracias, que la traslades a tiradores que sois, vamos, todo el mundo pregunta por vosotros en Degaña, en Cerredo, a ver dónde están los de Tiradores del Bierzo con el cañón y con la ilusión que ponéis y demás. No sé si tienes alguna aportación, Pedro, y aparte eso, lo que te digo, que mil gracias y sobre todo por dejarme a mí a veces participar con vosotros también en alguna de las algarabías que tenéis, de tema de romanos también. Así que nada, adelante, Pedro. Pues muchas gracias, Pedro, y a todos los que hemos estado aquí participando. La batalla de Cacabelos pues, ha calado fuerte. De hecho, pues aquí se empezó en el año 2000. Nació el ANE, en la Asociación Napoleónica Española, y bueno, aquí murió un general que efectivamente era un predilecto de Napoleón, un joven promesa, ¿no? Muy valiente. Al llegar al puente del río Cacabelos, los ingleses esperando al otro lado, pues un francotirador lo mató con un rifle con un alcance de 200 metros. Ellos tenían pues sus rifles de 80 metros de alcance, muy confiado, y se lo cargó. Entonces marcó la historia de la batalla de Cacabelos. En fin, además, referente al ayudante, al perrito del ayudante. Sí, efectivamente. El francotirador Thomas Plunkett, con un fusil Baker, y bueno, los ingleses en retirada estaban desesperados, pero bueno, dejó un grupo al otro lado del puente, el Sir Moore, el general inglés, y le hicieron, pues, se lo han cargado, ¿no? Y bueno, ahí está la historia, que bueno, se busca en internet, ahí tienes la batalla de Cacabelos, es muy nombrada. Nosotros aquí recreamos, yo tengo bastante tristeza por no recrearlo más veces, no voy a decir el porqué, pero hay que implicarse, instituciones, dejarse de tonterías, y realmente la batalla de Cacabelos da historia, que la tiene, y da economía al pueblo. Lo mismo que pasa con el proyecto que tenéis en marcha vosotros. Vamos a ver, un proyecto, siempre y cuando las instituciones lo apoyen, eso genera riqueza al pueblo, y el pueblo lo hace grande su gente y quien gobierna a esa gente. Entonces, pues es muy importante. Cuando hay personas que desinteresadamente y sin ánimo de lucro están trabajando, hay que apoyarlas. Muy interesante es eso. Nosotros aquí en Cacabelos, aparte de la batalla, pues hacemos, como tú bien sabes, pues el grupo de recreación histórica romana, hacemos una representación y una recreación de romanos impresionante. Atrae mucha gente a Cacabelos, y bueno, y cada pueblo debe trabajar por tener cosas. Además, cuando tienes historia, tú no te inventas nada, la tienes. Hay que potenciarlo, ponerlo en valor y tirar hacia adelante, mirar hacia adelante. Es muy importante. Y gracias, Pedro, por estar presente aquí en esta tarde tan maravillosa. Y bueno, dar las gracias a todos y a los ponentes. Desde luego, Josefina y Antonio, pues me han parecido muy interesante pues todo lo que han expuesto, ¿no? Siempre se aprenden muchas cosas porque, bueno, cada uno tiene su trabajo, esto no es lo mío, pero bueno, me interesa mucho la historia y que está muy interesante. En fin, referente a los trajes, quería hacer un pequeño inciso. Los trajes, siempre y cuando tengas un prototipo, ya sea en un museo, sea donde sea, todo se copia, Lo que hay que poner esmero y hay que tener mucho criterio y rigor histórico para que queden lo mejor posible.
porque a la hora de recreación, si tienes rigor histórico, eso luce mucho y además lo haces pues como tienes que hacerlo. Ya sabes cómo soy yo, que a mí me gustan las cosas muy bien hechas. Un saludo para todos y muchas gracias. Nada, gracias Pedro. El año que viene seguro que tenemos ya la vacuna y ya podremos estar todos juntos. Así que yo creo que ya tenemos que ir cerrando. No sé si estará por ahí León, le mandé un mensaje, pero León Arsenal, que es escritor y investigador, por si quiere... Estoy aquí, no quería inmiscuirme, pero aquí estoy. Pues quería comentar, bueno, León tiene varios libros escritos, también yo leí uno, Bandera Negra, que me gusta mucho, que invito a todos a que lo lean, Bandera Negra, que es de las guerras carlistas, y que también, bueno, tienen su influencia en ese momento de guerra de independencia, y bueno, aparte de que estás todo el día investigando y metido en la labor de documentación, pues nada, darte voz y agradecerte que nos cedas este espacio también con Entremís, que confíes en nosotros y que estés ahí también colaborando desinteresadamente siempre en estas cosas sociales. Encantado porque se aprende mucho. Muchas gracias a vosotros por esta hora y pico. A vuestra disposición, por supuesto. Muy bien. Pues nada, yo no sé si Fina, presidenta de la asociación, si quieres decirnos algo para cerrar y antes de nada, pues eso, deciros a todos que es muy interesante y que muchísimas gracias. No sé si Alejandra también, que te dejé ahí, como te di voz a través de Belén, nada, dice quiero con la cabeza. Vale, bueno, Alejandra también la meto en cantidad de líos. No te preocupes. No, yo por mi parte solamente decir que bueno, que me parece una cita muy interesante a nivel turístico, con un gran potencial, que hoy en día pues la gente no solamente quiere ir a un museo y ver y leer paneles, quiere vivir historia y no se me ocurre mejor forma que con citas como la que organizáis, como la francesada, con lo cual todo nuestro apoyo desde donde estamos. Gracias. Nada más. Nos veremos en alguna fiesta, seguro. Sí. Bueno, Fina, pues si quieres cerrar un poquito y decirnos algo, pues estupendo. Pues nada, que todo muy bien, que bueno, que gracias y gracias. Y bueno, y decir que, vamos, me encantó lo que dijo Pedro, porque el creador del Bierzo, porque sí es muy importante que nuestros gobernantes nos apoyen y entre todos, pues que sumemos, no que restemos. Entonces, eso es lo que cuenta, ¿no? Sumar. Y bueno, gracias a todos por apoyarnos. Por cierto, nos falta la parte más importante, Fina. Sí. Que vamos a abrir, pues eso, en nuestra página de Facebook, un lugar donde la gente que quiera se pueda asociar a Entremís, colaborar con Entremís en las diferentes actividades. Ya lo colgaremos cuando hagamos el vídeo con todo. Haremos algún corte, porque yo como hablé mucho, cortaré parte de lo mío, porque si no, esto hablo demasiado. Así que nada, sin más, me despido de todos. Gracias nuevamente. Ya sabéis, en Madrid hay unos cuantos, Manuel Durán, León Arsenal, Cacabelos, Cangas del Narcea, Ibias, y bueno, tantos amigos que están aquí hoy, pues eso, cerrándole el paso al COVID, que no pinta nada ya. Así que sin más, muchas gracias, vamos desconectando y aquí estamos para lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte.